Hola, muy buenas. Hoy tenemos con nosotros otra vez a Javier de JF Partners. Yo soy Ignacio de Bison Trade y hoy vamos a, por lo menos, intentar dar algo de luz sobre un término que es la inversión de la curva de tipos en este entorno que estamos viviendo y que nos explique Javier. Yo creo que puedo dar una pincelada sobre el concepto también. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí de nuevo en Bison Trade con vosotros. Y nada, vamos a intentar explicar pues eso, qué es la curva de tipos, sobre todo, más que qué es la curva, porque ya tenéis un curso súper interesante de renta fija, donde tú mismo lo explicas, qué es la curva de tipos, por qué es, cómo se crea y demás. Podemos repasarlo un poco por encima, pero donde vamos a poner el foco en este vídeo, yo creo, es comentar cosas que pasan con esta curva de tipos, ¿no? Cosas que no son habituales y que pueden llegar a pasar, como por ejemplo la inversión de la curva, que es algo que vimos por última vez en 2018, se habló mucho de ello cuando esa curva se invirtió con los tipos subiendo, y ahora hemos vuelto a ver durante este año, y es que ahora la curva ha llegado a un nivel de inversión que no veíamos en décadas. Por tanto, sí que es importante hablar de la inversión, sí que es también importante hablar de cómo funciona como indicador adelantado. Mucha gente dice, porque la curva se invierte, hay una recesión, y un poco ver también esos aspectos de si realmente es así, cuándo ocurre, por qué da esta señal y por qué se invierte la curva, intentando entender el comportamiento de los diferentes agentes del mercado para que esta curva genere esa inversión y ese fenómeno que ocurre en los mercados, ¿no? Entonces, no sé por lo que quieres empezar, si te parece empezamos un poco Mira, yo definiendo otra vez. te quería hacer una pregunta y creo Sí, que es, porque claro, ¿de dónde viene, no, la inversión de la curva y por qué es tan importante? Aquí quiero que me expliques, con palabras las más llanas posibles, o sea, cómo la Fed pues, mira cómo se cruzan las diferentes curvas a diferentes periodos temporales. Ya sabemos que ellos también miran el 3 meses, 10 años, pero también hay otra curva que es del 2-10. Explícame por qué la Fed se fija en eso para determinar si hay o no una recesión. vale, bueno, pues yendo primero a qué es la curva de tipos para entender por qué los spreads se invierten, que eso es lo que has comentado, el 2-10, el 3 meses, 30 años, etc. Bueno, lo que tenemos que mirar sobre todo es que al final esto es deuda y por la deuda una persona exige un interés, ¿no? Entonces, normalmente, sobre todo cuando hablamos de bonos del gobierno, que tienen el mismo nivel de, bueno, de seguridad ante un posible default. En principio son los más seguros porque el gobierno estadounidense en principio no es como una empresa que no tienes ese miedo de que pueda quebrar y que pueda hacer impago de tus bonos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que hay es ciertos principios debido a la incertidumbre futura, la inflación, los cambios en los tipos de interés, que hacen que normalmente si tú vas a coger deuda a un vencimiento mayor, a mayor largo plazo, pues exijas un mayor interés, exijas que te paguen, pues si voy a coger deuda a 30 años, pues exijo que el cupón que me paga ese bono, yo compro un bono que me paga un cupón y me devuelve el principal en 30 años. Yo voy a exigir que ese cupón que me paga el 30 años o esa TIR, esa rentabilidad total que me paga el cupón, el bono, sea superior a la que me paga uno a 6 meses o a un año vista, porque tengo muchos más riesgos futuros. Y no solo más riesgos futuros, sino que tengo un posible riesgo de inflación, porque no es lo mismo prestar 10.000 dólares y recibir 10.000 dólares en 10 años con una inflación que ha crecido al 3%, vamos a decir, o al 2%, ¿no? Entonces es lógico que una persona, pues por esos miedos de futuros, pues obviamente exija un mayor interés, una mayor TIR en este caso, por la rentabilidad total de ese préstamo, de esa deuda. Entonces, lo que tenemos es una curva ascendente, ¿no? Una curva normal, se diría, por ejemplo, en las commodities se denomina contango, que es que a mayor vencimiento, pues mayor interés, mayor TIR voy a recibir, ¿no? Entonces, pues si yo quiero un bono a mayor vencimiento, pues voy a recibir un mayor interés. Entonces, esto es la curva cuando está normal y cuando en principio el mercado, los agentes del mercado, en este caso el mercado de bonos, descuenta que en el futuro va a haber un crecimiento económico y por ende también inflación. Por eso de ahí que la curva esté en contango o esté en pendiente ascendiente. ¿Qué ocurre? Que cuando las cosas empiezan a complicarse y empieza a haber inflación, sobre todo más en el corto plazo, el mercado ya sabe que la Fed va a actuar y que la Fed va a actuar ¿cómo? Subiendo los tipos que puede subir, los interbancarios a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que los tipos a corto plazo van a empezar a subir
La gente también va a exigir un mayor tipo a corto plazo porque tienes una inflación muy alta. Cuando hay una inflación del 8% en términos interanuales, si yo pido deuda para el año que viene, voy a exigir una mayor rentabilidad porque sé que hay un 8% de inflación actual. Mientras que si ahora lo miro a 10 años, no tengo tanto problema porque sé que a lo mejor en 10 años la inflación va a volver a ceder. Entonces, de ahí que empiecen los intereses de la parte corta a subir, de la parte corta de la curva. Entonces, si teníamos la curva ascendente, esos intereses empiezan a subir y la curva poco a poco se va aplanando. También los de la parte larga empiezan a bajar. ¿Por qué bajan? Porque, bueno, hay que recordar que en el mercado de bonos la relación entre precio e interés es inversa. Cuando la gente empieza a vender bonos, el interés empieza a subir. Entonces, la gente también, sabiendo que la Fed va a subir tipos, empieza a vender sus bonos de alta duración, porque los tiene a mayor vencimiento. Y como tiene bonos de a 10, 20, 30 años, estos, como tienen un componente de alta duración, son muy sensibles a las subidas de tipos. Entonces se van a meter una castaña muy grande en el precio. Entonces los agentes empiezan a vender esos bonos, lo que hace también que el interés de la parte larga suba acompañado de la parte corta, pero sí que es verdad que luego en la parte larga lo que vemos es que el mercado descuenta que a tarde o temprano la Fed va a solucionar la inflación y por ende pagar un menor interés, el crecimiento puede decaer porque si está subiendo tipos de una forma muy forzada y de forma tan rápida, el crecimiento puede debilitarse y puedes entrar en una recesión. Y luego también, pues que la Fed va a tener que bajar tipos en el futuro. Entonces, por eso la curva se va poco a poco aplanando y luego tenemos lo que se llama la inversión. Y la inversión es cuando simplemente los intereses de la parte corta son superiores a los de la parte larga. ¿Y cómo medimos parte corta, parte larga? Bueno, pues podemos coger vencimientos específicos más utilizados, como por ejemplo, has dicho tú bien el spread del 2 años y el 10 años, ¿no? Pues podemos ver el diferencial, simplemente es hacer una resta y escoger el interés del 10 años y restarle el interés del 2 años. Cuando el interés del 2 años es superior al del 10 años, vamos a tener un diferencial en puntos básicos negativo, lo que va a significar que la curva se ha invertido y que está invertida. Normalmente la curva pues, se invierte y entonces lo que está diciendo el mercado de bonos es que tarde o temprano la Fed a largo plazo tendrá que bajar tipos porque tienes la curva muy arriba, y aquí es lo que se denomina, para los que son más de commodities, se denomina, hemos dicho antes contango, pues ahora sería backwardation, ¿no? Que los tramos más cortos, los vencimientos cortos, parte la curva desde arriba y va hacia abajo. Va hacia abajo porque descuenta que ahora los tipos son muy altos, la inflación es muy alta, por tanto exiges mayores TIRs, pero llegará un momento en el que la Fed tendrá que bajar tipos de interés y los intereses volverán a un nivel más normal y por eso de ahí la inversión de la curva, ¿no? Sí, la verdad es que lo ha explicado bastante claro. Luego, también hay que verlo, que la gente se preguntará, ¿no? Bueno, tú has comentado la curva, vamos, el spread 2.10, pero veía antes un ejemplo que creo que lo puede buscar cualquiera en la red. La inversión de la curva de tipos cuando empezó en Rusia, cuando empezó el conflicto, ¿no? Y era muy radical, ¿vale? Porque es que ya era de pagar a no pagar, entonces la incertidumbre había crecido pues exponencialmente y esto era un clarísimo ejemplo en el cual veíamos cómo pasaba de certidumbre o medianamente cierto los pagos a incertidumbre absoluta, pues porque no sabía cuál iba a ser el resultado. Luego también teníamos ejemplos, como hemos hablado tú y yo antes, de economías que han vivido esta situación bueno, pues de inflación, pues un poco de pues desorganización, pues un poco la vida contra precios y que bueno que estamos viendo con curvas planas, ¿no? Porque está la pendiente positiva, la pendiente invertida y la plana, ¿vale? Brasil y México son dos ejemplos, ¿vale? Que ya han vivido, van más adelantados que nosotros en esta situación y que hemos visto cómo pagan lo mismo en el 3 meses, en el 6, en el 10, en el año, en el 15 y en el 30, ¿no? Y al final es una situación también que es muy de estudiar y de verlo en la realidad, que al final es muy atractivo saber cómo ciertas economías, bueno, pues tienen una situación que a priori son bastante complejas. Lo que sí que es cierto es que si vemos escenarios de bajadas de tipos para estudiar las economías globales, pues muy probablemente pues sean ellos quien vean, ¿no? Como ellos tienen unos datos de mejora de inflación bastante mejores que los nuestros, debido a que ya han vivido este problema desde hace tiempo.
Luego, también habría que ver cómo verías tú la evolución de este aplanamiento, ¿no? Porque hemos visto pendiente positiva, negativa, plana. ¿En qué momento creemos que esto puede cambiar? Porque una cosa, y matizo, o sea, después de Jackson Hole, Powell, el discurso es tan bestia que parecía que igual veíamos a una bajada de tipos al final del 23, pero ya sube bueno, la curva y nos deja en una situación que ya ni de broma esperamos ningún tipo de bajada, por pequeña que sea, ya se chuta para adelante, va el término, para buscar en 24 pues, una relajación de los tipos. ¿Cómo ves tú la situación de cambio de este escenario de la curva? Bueno, al final es lo que bien has dicho, ¿no? Lo has explicado bien. El tema de las expectativas también de los agentes económicos, como hemos dicho, en función de lo que crean que va a hacer la Reserva Federal. La Reserva Federal usa ese instrumento, ¿no? Usa ese instrumento de poder comunicar y de decir lo que va a hacer, y que los tipos, pues ayer salió Bullard, ¿no? Diciendo los tipos van a permanecer más altos, no vamos a bajar aún. Entonces tienen ese poder para un poco controlar si el mercado se vuelve a emocionar, si el mercado vuelve a intentar rebotar, porque claro, ¿qué pasa? Si la Fed comunica al mercado que ya ha acabado todo esto, lo que va a hacer el mercado es emocionarse, va a empezar a comprar, las condiciones financieras van a empezar a aflojar otra vez, y eso va a hacer que las expectativas de inflación futura vuelvan otra vez a repuntar. ¿Y la Fed qué pasa? Que no quiere esto, porque si la inflación es como un incendio, si tú le preguntas a un bombero, lo más peligroso de un incendio es dejar cualquier ceniza que pueda volver a prender. Entonces, los miembros de la FED son los bomberos y la casa en llamas es la economía. Y ahora mismo han apagado el fuego, o lo están apagando, todavía es pronto para decir que lo han apagado, pero lo están apagando, y si se van antes de tiempo, pueden dejar cenizas que luego puedan volver a prender, y eso generar pues un segundo shock inflacionario, ¿no? Una especie de metáfora para entender lo que pasó entre los años 70 y los 80. Y eso es lo que más preocupa a la Fed. De hecho, han hecho muchos llamamientos a esa época y a ciertos aspectos bueno, de decisiones como Arthur Burns, como Volcker, y se han mencionado varias veces. Y el tema es ese, el tema es que no quieren dejar que esto pueda generar un segundo shock inflacionario. Entonces la curva va respondiendo. La curva ya no solo, bueno, los intereses obviamente depende de las curvas que miremos, ¿no? Podemos mirar las SOIs, podemos mirar también los futuros de lo que descuentan la tasa terminal de la Fed, podemos mirar los intereses de los bonos. Entonces, si ahora nos centramos en cuanto a intereses de los bonos, pues obviamente estos van respondiendo, como bien has dicho, en cuanto hay una noticia, lo vemos. Incluso en cuanto hay una noticia, ya no que hable Powell o hable Bullard o hable algún miembro de la Fed, sino que se publique, pues por ejemplo, el dato de empleo más fuerte de lo esperado. Eso va a hacer que los intereses vuelvan a repuntar, descontando que la Fed todavía tiene trabajo por delante y que por tanto va a seguir subiendo tipos. Si vemos un dato de inflación otra vez más fuerte de lo esperado, porque yo que sé, un mes vuelve a salir más fuerte de lo esperado, los intereses volverán a tener un subidón rápido, porque el mercado descontará eso, ¿no? Descontará mayores tipos a corto plazo, y entonces aunque la curva la tengas invertida, parte de unos intereses muy altos y va bajando porque descuentas que a futuro los tipos van a caer, y también porque descuentas que puede ser que haya una recesión muy grande, porque claro, en recesiones hay un proceso de deflación, hay un proceso de caída de precios y de caída de los intereses muy bestia. Entonces, el mercado también en parte descuenta cuando y ahora hablamos si quieres como indicador adelantado de recesión, pero en parte lo que el mercado también está diciendo es la Reserva Federal va a meter en tal recesión a la economía que va a tener que bajar tipos tarde o temprano, porque la Reserva Federal los sube para calmar la inflación, pero también tiene la herramienta de poder bajarlos para facilitar las condiciones financieras en este sentido, ¿no? Entonces, lo que bien has dicho, en cuanto hay un cambio, aunque la curva sea hacia abajo, invertida, o esté más o menos aplanada en todos los tramos, dependiendo de los spreads que veamos. Si miramos todos los tramos, pues vemos aplanada ligeramente, en ciertos spreads, pues invertida. Pero claro, si la Fed ahora dice que va a subir tipos más alto y el mercado se lo cree, pues esa curva será lo mismo, pero un pelín más alta, a unos intereses, como bien has dicho, un poco más altos, porque partes de una parte corta de la curva donde los intereses ya no son el 4, ahora podrían ser el 4,5, el 5, y va poco a poco subiendo. Y entonces, a más se invierta la curva, significa que los intereses a corto plazo están subiendo más rápido que los de largo plazo. Entonces, a más se invierta la curva, más el mercado o los agentes económicos creen que tarde o temprano habrá una bajada drástica, sobre todo a largo plazo,
de los intereses y descuentan también menor crecimiento y menor inflación futura. Hay una pregunta que creo que todo el mundo se hace porque creo que todo el mundo ha tenido cierto miedo al nombrar estamos en recesión. Hay ciertos indicadores como el PIB, pues 2 trimestres seguidos, pues en el caso de Estados Unidos luego dio un síntoma positivo. Joder, la verdad es que es cierto que tenemos noticias contrapuestas porque sí que es cierto que hay que apagar el fuego hasta que esté muy apagado, pero sí que hemos visto bajar el precio de los fletes, ¿no? Que eso en la cadena de suministros ha sido un drama. Hemos visto pues madera, cemento, hierro, aluminio, incluso bajada la tensión del petróleo, pero tiene otros condicionantes geopolíticos. O sea, hay un pequeño relajamiento también del nivel de inflación que parece que en ciertas economías pues parece que está relajando. Entonces, claro, y además luego también que ya no dicen que son las siguientes subidas 35, sino que son 50 y para el 2023 pues 25 y 25. O sea, vale que la situación es un poco tensa, bastante de hecho, pero sí que es cierto que parece ser que poco a poco se está tomando el pulso a la economía y esto está haciendo que creo que vamos a vivir momentos duros, porque al final pues vamos a tener que ver un peor empleo, peor acceso al dinero, empresas que también vamos a ver pues una financiación más cara o una limitación a la misma. Pero creo que joder, deberemos de estar contentos que igual la situación mejora para después de verano del 23, que parece vamos, parece que está muy lejos, pero que tampoco está tan lejos. Y eso puede hacer que volvamos saneados, volvamos más equilibrados, podamos ver pues, una situación de acceso al mercado y una limpieza de bueno, cosas que nos ha hecho bien. ¿Y cuál es, o sea, tu visión en tiempos y en efectos de las medidas que están tomando? Bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? Ignacio, al final son cosas que tienen que pasar y limpian un poco al mercado, limpian un poco los excesos y luego también dan muchas oportunidades, que eso es otra, que este tipo de escenarios no son normales, no son lo típico y cuando ocurren pues dan muchas oportunidades. Me comentabas antes el tema de Rusia, has comentado el tema de México, pues dan ciertas oportunidades que, joder, incluso para la renta fija, ahora coger un interés, incluso que podrían subir todavía un poco más, pero es que coger un interés real positivo a 10 años vista o a 5 años vista o incluso a 6 meses letras del tesoro que te pagan un interés que no te está pagando la bolsa o que no te paga ni siquiera el mercado inmobiliario para un activo tan seguro como es la letras del tesoro y a un vencimiento tan corto, son oportunidades, ¿no? Lo que pasa es que hay que estar ahí encima y hay que detectarlas y hay que saber cómo utilizarlas y saber un poco lo que pasa, ¿no? En cuanto a qué plazos y demás, bueno, hemos dicho la curva de tipos y por qué se habla tanto de la inversión como un indicador adelantado. Porque al final de los años 80 se empieza a considerar esta curva como un posible indicador adelantado de la economía. Recuerdo en el 89, la Reserva Federal de hecho empieza a trabajar en la eficacia de este indicador, hace un estudio y se demuestra una relación productiva. Y además este se hace no con el spread del 2 años y el 10 años, sino con el del 10 años y el 3 meses. Por eso muchas veces el primero en invertirse, el del 10 años y el 2 años suele invertirse antes. Y por eso los inversores salen y dicen, la curva ya está invertida, ya está invertida. Y todo el mundo dice, no, pero no es el tramo que importa el que se ha invertido, el que importa es el de 10 años y 3 meses, porque así te recojo la parte muy corta de la curva, no a partir del 2 años, sino desde el 3 meses. Y bueno, pues ahora hace poco se ha invertido también esta curva, ¿no? El 10 años y el 3 meses, entonces ya no hay excusas para decir que la curva no está invertida porque en prácticamente todos los spreads está ya invertida, ¿no? Sí que es verdad que las recesiones no ocurren nada más invertirse la curva. Y esto es muy importante, la gente lo ve, pero no hay que olvidar que sí es un indicador adelantado, de ahí su nombre, ¿no? De que se adelanta a la economía. Y de hecho, no sé si podremos meter en el siguiente gráfico en pantalla, pero en el siguiente gráfico, si lo podemos meter en pantalla, se observará cómo la curva tiende a invertirse y la recesión aparece en una media de 55 semanas y puede ser un rango que va de 44 a 77 semanas. Por tanto, son bastantes semanas. Hablamos casi de un año y podría ser más de un año, de indicador adelantado de recesión. Así que más que ser un indicador coincidente de que cuando se invierte la curva significa que la economía entra en recesión, es un indicador adelantado. Es el mercado de bonos diciendo que las condiciones actuales se han apretado tanto que posiblemente en el largo plazo este mercado de bonos está descontando que habrá un crecimiento por debajo de la tendencia. Ojo, que no tiene por qué ser recesión. En principio,
depende de la profundidad, ¿no? Si se ha invertido la curva con una profundidad muy grande, pues obviamente el mercado es porque está descontando posiblemente una recesión, ya sea más leve o más severa, pero una recesión. Y luego, pues descuenta que habrá pues bajadas de precios y bajadas de tipos también, lo que conlleva un escenario de deflación, ¿no? Un escenario de recesión. Y de hecho, hay una curva muy interesante hay una gráfico muy interesante que acaba de compartir Bank of America en su último reporte para 2023, que sí, a ver si lo podemos poner también en pantalla, donde muestra que realmente el indicador de recesión es cuando la curva ya se ha desinvertido. Entonces pone lo que es el spread del 2 y el 10 años, que hemos dicho que no sería el ideal, sería mejor el de 3 meses y 10 años, pero bueno, pone el del 2 años y el 10 años, y se muestra como que cuando se invierte la curva no ocurre nada, pero que cuando se desinvierte y vuelve a la normalidad el spread, vuelve a ponerse en positivo y crece, pues ahí es cuando aparece la recesión, ¿no? Entonces, hablaríamos de la inversión de la curva como indicador adelantado y de cuando se desinvierte la curva y vuelve para arriba de indicador coincidente, porque ahí ha llegado el punto en el que los tipos a corto plazo están bajando más rápido que los tipos a largo plazo. ¿Por qué? Porque se descuenta que a corto plazo va a haber una caída drástica o de la actividad económica o de los precios o de que la Fed va a bajar tipos o de que algo va a hacer que los tipos a corto plazo pues caigan, ¿no? Entonces, bueno, pues recalcar eso que sí que como indicarán, es viable, ha funcionado a lo largo de la historia. Sí que es verdad que no nos quedemos con el único spread del 2 años y el 10 años. Ese muchas veces se ha invertido y hay veces que se ha invertido y no ha dado recesión. También depende del tipo de inversión. Hay que recalcar que inversiones de la curva durante un día, una semana o un mes, pues obviamente son excepciones que no tenemos por qué considerar adelantos de recesión. Y luego entender también que es algo lógico lo que está pasando ahora mismo. Es algo lógico que la curva se invierta si tenemos a la Fed luchando contra una inflación de por encima del 8% interanual a corto plazo, viendo datos de CPI que son ya pasados, son indicadores atrasados. Entonces, a corto plazo tenemos una inflación muy grande a nivel actual, tenemos a una Fed subiendo tipos para contrarrestarlo, es lógico que la parte corta de la curva pues esté a esos niveles y la parte larga descuente que no, que tarde o temprano pues volverá a haber desinflación y volverán a caer los precios y la actividad económica pues se va a ver deteriorada por esta subida tan grande que ha habido, que es lógico porque ha sido de las subidas más drásticas, sobre todo en términos de velocidad, ¿no? Si miramos otras fases de tightening, vemos que la Fed ha subido muy recurrente 75 puntos básicos y ya lo dijeron en las minutas de la última reunión. Hemos coincidido todos los miembros que estamos viendo que estamos haciendo subidas muy rápidas y que a partir de ahora tenemos que empezar a hacer subidas de menor magnitud porque todavía no hemos visto los efectos acumulados de todas estas subidas. Pero con lo que nos quedamos es con el efecto de por qué se produce esto y entender que al final, pues que indicador adelantado, cuando pase y se termine de desinvertir, indicador coincidente, y ahí habrá muchas oportunidades, obviamente, tanto en la renta fija que ya se están dando como en la renta variable, que aparecerán muchísimas oportunidades. Ya lo sabes, la mejor oportunidad para comprar es cuando ocurren estas cosas que no suelen ser muy a menudo. Entonces Sí. tenemos la desgracia, porque si te estás dentro es una desgracia, pero también la suerte de que si has sabido cubrirte o no has estado dentro, pues puedes aprovechar los próximos años a rentabilidades muy atractivas. Sí, la verdad es que hay vamos, algo que la gente no lo piensa, pero sí que es cierto, bueno, no sé, los reguladores lo habrán pensado, que no es lo mismo subir de 6 a 8 que de 0 a 2 o de 0 a 3, porque porcentualmente estás haciendo burradas, vamos, y esto lo estamos viendo en la economía real, vemos las noticias, o la gente pues está bastante ahogada y creo que el gobierno había tomado una medida para alargar los plazos, que al final era otra vez chutar para adelante, porque te ibas a ir más caro, pero por no aliviar un poco la presión que había en estos momentos. Lo que tú decías, que al final la renta fija ha sido pues una pasada, pero vamos, yo te voy a lanzar la última pregunta un pelín capciosa. Se dice que los precios de los bonos, cuando han subido los tipos de interés, pues han caído, pero que ya están priceadas las subidas de tipos. Con lo cual, tendríamos o podríamos tener una inversión en bonos investment grade corporativos bastante interesantes, incluso más que la bolsa. ¿O cómo ves tú esta relación? Claro, estoy de acuerdo. Los agentes al final descuentan todo, ¿no? Descuentan las expectativas. Hemos hablado antes de lo que dice la Fed, lo van metiendo rápidamente, lo descuentan en esos tipos de interés, tanto de los bonos como los futuros de los Fed Funds, como diferentes cosas, ¿no? Pero, claro, hasta ahora, ¿qué es lo que ha descontado el mercado? Lo que tiene, la información que tiene o de la que dispone o lo que cree que va a pasar.
Si también es verdad que el mercado hace poco descontaba que la tasa terminal iba a ser en el 4%. Ahora ya los futuros de la Fed están descontando una tasa terminal del 5%. Y eso, pues obviamente, llevó a otra subida en los intereses, tanto de corto como de largo plazo. Sí que es verdad que los de corto suben más rápido, por eso la inversión de la curva, y los de largo plazo también subieron, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto está todo descontado? No lo sabemos. Dependerá, obviamente, de lo que quiera hacer la Reserva Federal, de hasta dónde quiera llevar las subidas de tipos, pero llega un punto en el que yo veo como la inversión de la curva la interpreto como una lucha. Al final es una lucha, es un mercado de bonos luchando contra los miembros de la Fed, diciéndole el mercado de bonos, mandando una señal de, oye, no puedes subir más los tipos porque mira lo que vas a generar en la economía, ¿no? Entonces, al final es una lucha diciendo el mercado de bonos, no, los tipos a largo plazo no suben porque ya descontamos que esto no va a acabar bien o que va a haber menor crecimiento por debajo de la tendencia, menor inflación, etc. Entonces, dependerá un poco de cómo la Fed consiga mantener las expectativas de inflación futuras ancladas y de hasta dónde eleva los tipos de interés. En principio ya el mercado más o menos yo creo que tiene descontada esa tasa terminal entre el 5, 5,25 para mitad de año más o menos. Y yo creo que a partir de ahí se me haría raro ver mucho más, pero es que ya me creo de todo, ¿no? Porque ya hemos visto, yo también pensaba, a partir del 4% ya creo que no van a atreverse mucho más y ya ves que estamos casi en el 4%, 3,75, 4, y van a seguir con otros 50 ahora en diciembre, han dicho que van a seguir con 25, aunque sean ritmos de subida más pequeños, van a seguir. Sí que es verdad que nos estamos acercando ya posiblemente al final y luego habrá que ver qué descuenta el mercado, si bajadas drásticas, si no, y eso va a depender mucho de los datos económicos. Ya hemos visto indicadores adelantados, de nuevo, adelantados, como decíamos, de la curva de tipos, como el ley, que ya han perdido la zona de cero en términos de cambio interanual. Por tanto, son indicadores que anticipan una recesión. Que luego sea una recesión más leve, una recesión más dura, una recesión que se pueda más o menos evitar, bueno, eso ya luego depende, nadie tiene la bola de cristal y eso luego va a depender un poco de cómo se junten todos los factores y catalizadores también externos, guerra, precios, etc., que también hay cosas que no se pueden prever, pero, al final nos quedamos con eso. Yo creo que sí que el mercado descuenta, o si no lo ha descontado, en cuanto haya una noticia o haya algún cambio, se va a descontar rápidamente, de forma instantánea. Y como me comentabas en temas de renta fija, yo creo que sí, hay cosas muy interesantes a renta fija. De hecho, teníamos lo que hemos dicho antes, ¿no? Tramos cortos que se podían aprovechar con letras del tesoro a 6 meses o con bonos a 1 año, 2 años de vencimiento, cerrando unos intereses que realmente son muy atractivos para hablar de un bono del Estado, ¿no? Y luego, además, que cubríamos esa inflación tan difícil que había este año y que además no hay ningún activo que se estuviese comportando de una forma que dé una rentabilidad que pueda cubrir esa inflación tan alta, ¿no? Sí que es verdad que el dólar lo ha hecho muy bien, pero no nos llega a cubrir del todo esa inflación actual que estábamos teniendo. Sí que las commodities a lo mejor sí que podríamos mirar. De todas formas, lo que hemos dicho, ¿no? Renta fija muy atractiva y luego también en tramos largos, pues obviamente depende, ¿no? Depende cómo te expongas. Si, por ejemplo, hay una recesión, como está anticipando la curva de tipos y como mucha gente anticipa, y tú te expones en la parte más de alta duración, vencimientos más a largo plazo, vamos a decir que coges bonos a 10, 20, 30 años, haces una cartera y te expones en esa parte, tu duración es muy alta, ¿no? Porque estás cogiendo vencimientos muy altos, por usar un proxy rápido. ¿Qué pasa? Si los precios caen de forma drástica y los intereses caen también de forma drástica porque entramos en una recesión de caballo, lo que va a pasar es que el precio, los intereses van a empezar a caer fuertemente. Y eso va a hacer que el precio se revalorice. Hemos dicho antes que intereses y precio van inversos. Entonces La eso va a hacer que convexidad, ¿no? Eso es. Y entonces posiblemente los precios de los bonos en mercado que tienes en cartera se disparen por ese concepto de alta duración que te has beneficiado de la bajada de tipos. ¿Qué pasa? Que si te expones en mucha duración ahora y resulta que los tipos no están en el nivel, como bien has dicho, no se ha descontado todo lo que se tiene que descontar, entonces vas a tener más sufrimiento porque tienes también esa sensibilidad en tu contra, que es lo que le ha pasado a muchas carteras de renta fija que este año llevan rentabilidades de negativas de doble dígito, peores que las que llevan muchas carteras arriesgadas de renta variable, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya un poco depende del control y si no se puede inmunizar la cartera o buscar una duración que tampoco sea tan excesiva e intentar ir promediando, ¿no? Ir viendo, pues exponiéndose y cogiendo cosas que ya te generen un tipo real, positivo,
y que puedas fijar para largo plazo. Sobre todo si tu objetivo no es vender el bono en mercado y mantenerlo hasta vencimiento, pues hay cosas ya a tipos reales, hablamos tipos reales, descontando la expectativa de inflación, que a tramos largos ya están dando rentabilidades pues del 1,5, 2%, más o menos, de rentabilidad real. Así que, bueno, pues hay oportunidades, ¿no? Sí, sí que las hay. Bien, creo que ya te he hecho sufrir lo suficiente, Javier, con estas preguntas. Vamos a dejarlo aquí por hoy y bueno, pues nos veremos muy pronto a todos vosotros y a ti, Javier, te veo todas las semanas, por lo cual te veré hoy. Un Perfecto, saludo, Ignacio, muchas hasta gracias. pronto. Muchas gracias, Javier. Chao, chao. Un saludo a todos.